Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la solución del ejercicio 4.37 de Sengel séptima edición. Ya el ejercicio está solucionado porque nos pedían el trabajo por unidad de masa y el calor por unidad de masa y ya lo calculamos, pero nosotros le vamos a adicionar lo que sería la parte de la gráfica de presión volumen y temperatura volumen. Para ello vamos a anotar las características de los estados. En el estado número 1 nosotros tenemos lo que es vapor saturado, tenemos la presión es de 40 kilopascal. Nosotros leímos el volumen específico de la tabla de vapor que nos dio o fue 3,9933 metros cúbicos sobre kilogramo. Nosotros también leímos la temperatura, que era la temperatura de saturación, que es 75,86 grados centígrados. Entonces debemos recordar que los gráficos para esas sustancias puras son estos, que tienen una forma como de domo o campana. Algunos lo llaman campana, otros lo llaman domo. Entonces en la vertical vamos a notar lo que vendría a ser los 40 kilopascal. Quiere decir que esta línea va a representar los 40 kilopascal. Nosotros debemos intersectar esos 40 kilopascal con la línea de vapor saturado. Debemos recordar que esta campana tiene la característica que tiene un puntico más o menos en el medio que se llama punto crítico y que divide a esas líneas prácticamente en dos líneas. Esta línea viene a ser la línea de vapor saturado. Entonces nosotros todo lo que debemos hacer es intersectar la línea de 40 kilopascal con esa línea de vapor saturado. Vamos a suponer que fuera acá. Entonces este va a ser el estado número 1. Acá abajo nos correspondería el valor de volumen específico, que sería 3,9933. Y aquí estaría ubicado el estado número 1. Para el estado número 2 lo que se tenía era líquido saturado. Y también se tenía a una presión de 40 kilopascal. Entonces, presión de 40 kilopascal. El volumen específico del estado número 2, como es líquido en este caso, era 0,001026 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces acá tendríamos el volumen específico y la temperatura era 75,86. Nosotros anotamos por allá una conclusión muy importante que establecía que si yo tengo un proceso que sucede dentro de la campana o domo y es isobárico, también resulta ser isotérmico. Entonces, todo lo que tendríamos que hacer es intersectar los 40 kilopascal con la línea de líquido saturado. Esa línea de líquido saturado resulta ser esta. Línea líquido saturado. Entonces quiere decir que el punto crítico prácticamente lo que hace es dividir o marcar la diferencia que hay entre las dos líneas. Al lado izquierdo de él está la línea de líquido saturado y al lado derecho está la línea de vapor saturado. Entonces acá tendríamos que marcar lo que sería el punto número 2. Acá vamos a anotar el volumen específico que sería 0,001026. Entonces ya tendríamos ubicados los puntos 1 y 2. Si nosotros, por ejemplo, deseamos ubicar la línea de temperatura, vamos a suponer que nosotros vamos a ubicar esa línea de temperatura. Esa línea de temperatura, bueno, recordando, ¿no?, que las líneas, cómo se dibujan las líneas de temperatura, vamos a quitar este puntico 2 de acá. La línea de temperatura tiene la característica de que ellas son completamente rectas dentro de la campana. Acá vienen como una especie de línea así y acá tiene como una curva. Entonces esta sería la línea de temperatura que le corresponde, le toca el valor de 75,86 grados centígrados. Cualquier punto que esté sobre esa línea se encuentra a una temperatura de 75,86 grados centígrados. Entonces acá estaría ubicado el punto número 2. Si además de ello nosotros queremos dibujar lo que vendría a ser el proceso, es decir, si deseamos dibujar el proceso acá, nosotros entonces podríamos trazar una línea así. Vamos a suponer que lo vamos a dibujar en verde con una flecha. La flecha señala el sentido del proceso, es decir, que estoy yendo del punto 1 hacia el punto 2 y ahí tendríamos el proceso. Como último, podríamos nosotros señalar lo que viene a ser el trabajo. Debemos recordar que el trabajo por definición es el área bajo la curva. La curva del proceso sería esta verde y entonces el trabajo, ojo, ¿no?, el área bajo la curva del diagrama presión contra volumen. Eso es importante notarlo. El trabajo es el área bajo la curva de un diagrama presión contra volumen. Entonces acá tendríamos nosotros lo que vendría a ser la parte que compete al trabajo. Todo este cuadrito o este rectángulo que se nos está formando acá representa al trabajo. Entonces
este sería el trabajo que se realizó cuando se llevó el proceso del estado 1 al estado 2. Debemos recordar que en esa ocasión a nosotros nos dio negativo, claro, porque es un proceso que nosotros llamamos de compresión. Los procesos de compresión es cuando el volumen disminuye en los sistemas, por lo menos cilindro-pistón o cilindro-émbolo. Con eso tendríamos lo que sería el gráfico presión contra volumen. Ahora, si nosotros queremos trazar el gráfico de temperatura contra volumen, no hay ningún tipo de problema. Los datos serían los mismos. El estado número 1 sería un estado de vapor saturado, donde la presión número 1 tiene un valor de 40 kilopascal. En este caso, la temperatura número 1 tiene un valor de 75,86 grados centígrados. Y el volumen específico número 1 tiene un valor de 3,9933 metros cúbicos por kilogramo. Para el estado número 2, en el estado número 2 nosotros lo que tendríamos sería un estado de líquido saturado. Tenemos el valor de la presión, que es una presión de 40 kilopascal. Tendríamos el valor de la temperatura número 2, que es 75,86. Debemos recordar que tenemos un que es tanto isobárico como isotérmico. Y el volumen del estado número 2 sería 0,001026 metros cúbicos por kilogramo. Entonces acá tendríamos los datos. Fíjense que aunque ahora queremos dibujar un diagrama temperatura contra volumen específico, sigue siendo la misma gráfica. Acá sigue estando ubicado el punto crítico. Por lo tanto, acá nos correspondería un valor de 75,86 grados centígrados. Sería lo que está marcando esa línea horizontal allí, 75,86. Entonces, esta línea, que es la de temperatura de 75,86, habría que hacerla chocar contra o intersectarla con la línea de vapor saturado, nuevamente la que está al lado derecho, y este sería el estado número 1. Acá podríamos ubicar lo que sería el volumen específico, que tendría un valor de 3,9933. Si nosotros chocamos esa línea también con la del líquido saturado, que es la que está a la izquierda del punto crítico, y obtenemos el punto número 2 o el estado número 2, podemos ubicar el volumen específico, que sería 0,001026 metros cúbicos sobre kilogramo. Y con esto tendríamos ubicado el punto 1 y el punto número 2. Si además de ello nosotros deseamos dibujar la línea de presión, que la podemos dibujar, nosotros para trazar o dibujar la línea de presión, debemos recordar que la línea de presión también son rectas acá dentro de la campana o del domo. Acá son unas líneas así y aquí hace algo así. O sea que esta línea que está aquí representa, o esta curva representa lo que es la presión de 40 kilopascal. Y esa sería la línea de presión que le corresponde tanto al 1 como al 2. Debemos recordar que en realidad todo el proceso es isobárico y también es isotérmico. Entonces ellos prácticamente quedan sobre la misma curva allí o sobre la misma línea. Para dibujar el proceso en sí, entonces tendríamos que ir del estado 1 al estado 2 de manera isobárica e isotérmica, o sea, una línea recta horizontal. Y este sería el proceso del 1 al 2, el diagrama de proceso del 1 al 2. A diferencia del diagrama presión-volumen, el área bajo la curva K no da el trabajo. Es decir, el área bajo la curva que da el trabajo es la curva de presión contra volumen, o en el diagrama de presión contra volumen. Es decir, el área bajo esta curva es igual al trabajo del 1 al 2, que viene de la definición de integral, que es volumen 1 hasta el volumen 2, de P por el diferencial de volumen. Entonces, con esto ya tendríamos ambas gráficas y habríamos terminado por completo lo que sería el problema 4.37 del Cengel séptima edición.